Voy a decir tres cositas porque hay poco tiempo, entonces me parece importante dar la voz a las y los protagonistas, pero creo que el por qué Alicia hoy, ¿no? Que descubrimos así como pinceladitas. Ella se autodijo solar, que era solar y desenfrenada. Me parece que es una hermosura de definición, y creo que eso de jugarse a fondo, ir a fondo en las decisiones y en los pensamientos y en las miradas que ella tenía en momentos como hoy, que creemos que la tibieza no nos lleva a ningún lado, es recontra necesario, además de su pensamiento político amplio y colectivo, que también tejía ahí unas redes increíbles. Y antes de pasar voy a solo leer, porque este libro, además de sus cartas, sus escritos, tiene poemas de Alicia, que es algo también bastante sorprendente, y voy a dejar un poema muy breve que le hizo a Paco Urondo cuando supo de su muerte. El militante, cuando se esfuma, saqueado en sus latidos, se lleva lo soñado, se va diluyendo para hacerse ave. Sus ojos alucinan a la noche encendiendo el fragor en la luminosidad. Lentamente percibimos el canto, racimos de la floresta en los pétalos de rebeldía. El militante sigue musicando la calle y el sueño. El ardor es lo que se renueva en la espuma de su antigua mirada, para volverse a quedar en los aromas. El militante vive en nosotros y se queda alumbrando a los que llegan. Gracias. Bueno, vamos a tratar de contar en poco tiempo quién fue Alicia de Boudin, básicamente. ¿Se escucha esto? ¿Se escucha? Bueno, Alicia fue definida de modos muy diversos, pero muy parecidos en algún punto. Alguien dijo que Alicia era la pasionaria argentina por Dolores Ibárruri, la militante comunista vasca. Otros dijeron que Alicia era nuestra Rosa Luxemburgo. Otros dijeron que Alicia era una mezcla de Rosa Luxemburgo y Simone de Beauvoir. Alicia era un poco todo eso, sin duda. Pero si hay que definirla con una fórmula corta, breve, lo que uno puede decir es que Alicia fue básicamente un cuadro político. Un cuadro político inserto en una historia mayor, en una historia grande. La historia de la política como cambio radical. Es decir, no la política como gestión, no la política como la administración del Estado. Y como cuadro político atravesó varias décadas. Y el país de Alicia es el país que va de la década del 40 a la década del 70. ¿Sí? Décadas muy importantes, muy intensas en nuestra historia. Y en ese itinerario jugó distintos roles, tuvo distintos papeles. Desde el punto de vista ideológico, Alicia nace en el nacionalismo más duro, si se quiere, de la década del 40, un nacionalismo en donde convivían distintas orientaciones, desde las más conservadoras hasta otras más democráticas. Alicia estuvo ahí, a favor de esos debates en los años 40, debates sobre la nación, básicamente, ¿no? Sobre el sentido de lo nacional. Todo un dato, no había muchas mujeres militantes en general en aquellos años, bueno, muchas menos mujeres en esos ámbitos, ¿no? El nacionalismo en la década del 40 no era un ámbito propicio para la militancia de las mujeres, o sea que de alguna manera Alicia ya arranca como una especie de feminista práctica su militancia. Luego, peronismo, la adhesión rápida al peronismo. Ella decía que se hizo peronista antes de que esa palabra existiera. Pero en los primeros tiempos básicamente actúa como una especie de agitadora cultural, poeta, codirectora, ¿no? Siendo muy joven, de la revista Sexto Continentes, antes diplomática en Londres durante un breve tiempo. El punto de inflexión para Alicia y también para otras personas de su generación, ¿no? Para otros y otras militantes, fueron los bombardeos de junio del 55. A partir de ese momento, Alicia, que vislumbraba para ella un destino intelectual, ¿sí? Quería ser escritora, básicamente
escritora, había publicado ya algunos libros de poesía, pero a partir de ese acontecimiento Alicia se convierte en una militante política revolucionaria. Nace a la vida política a partir de ese acontecimiento. A partir de allí entonces el vínculo con Cook, tan central, tan importante en la vida de Alicia, sin duda, ¿sí? Luego la resistencia peronista, Alicia se convierte en tal vez la mujer más importante de la resistencia peronista, la figura femenina más importante de la resistencia peronista. Por cierto, es la persona que más tiempo pasa en prisión durante los años de la Revolución Libertadora Fusiladora. Y luego, bueno, el proceso de radicalización política del peronismo, ¿sí?, la lleva a Cuba, adhiere muy rápidamente a la Revolución Cubana. Antes de la primera declaración de La Habana, Alicia ya sabía lo que estaba en juego en Cuba. Se convierte ella, con John, en colaboradores de Che, muy cercanos a Che. Eso es básicamente lo que fue Alicia. Podríamos definirla también como una precursora, ¿no?, del peronismo revolucionario, de la izquierda peronista, del peronismo de izquierda. Y yo creo que también ella representa una síntesis ideológico-política muy potente. Es decir, Alicia es la síntesis de diversas tradiciones emancipatorias. Esto lo vemos claramente en los años 60, 70, ¿no? El peronismo revolucionario, el marxismo, el cristianismo de liberación, en fin, todas esas tradiciones, ¿sí? Alicia de alguna manera sintetiza. Decíamos también, fue una feminista práctica. No tenía otra alternativa si quería tener algún tipo de figuración en política en esos años, pero luego también fue una feminista teórica. A modo de simple anécdota, hay un montón de elementos para probar el carácter de feminista teórica de Alicia. Digamos que Alicia en los años 70, junto a Lilia Banstock, Luna Mercado, ¿sí?, Graciela Scolamieri, ¿no?, una científica, una escritora y una médica obstetra, habían constituido una especie de gineceo virtuoso que discutía temas como el aborto, por ejemplo, años 73, 74. O sea, Alicia, familiarizada con el feminismo, las feministas negras norteamericanas, en fin, innovadora también en ese sentido. Rápido cuento, mi contacto con Alicia se da en los años 80, cuando comienzo a militar en política, ¿sí? Los antiguos, los compañeros más grandes, me traían el recuerdo de John. El que aparecía todo el tiempo era Cook. Alicia no aparecía muy secundarizada. Con el tiempo me di cuenta que Alicia estaba subrepresentada en el relato histórico. Y después me pregunté, bueno, ¿por qué Alicia está subrepresentada en el relato histórico? Tardé mucho en darme cuenta, pero creo que esto respondía a diversos factores. En primer lugar, la derrota de los 70. Del proyecto revolucionario de los 70. Hay una derrota ahí muy fuerte que hizo que a partir del 83, ¿no?, con el retorno a la democracia, una figura como Alicia fuera difícil de decodificar. Una sociedad civil disciplinada tenía serias dificultades, ¿no?, para comprender a Alicia. Luego también por la falta de herederos y herederas. Alicia era y es una figura difícil para el peronismo post-dictadura. También es una figura difícil para la izquierda en su formato más convencional, más tradicional. O sea, Alicia no tenía herederos, no tiene herederos y herederas. Luego también por la hegemonía del heteropatriarcado y las semánticas androcéntricas. Ese es otro elemento que también pesaba a la hora de comprender a Alicia y justipreciar, ¿no?, su papel y su rol. También porque pesaba sobre Alicia una especie de condena moral, ¿sí?, de parte de quienes habían sido sus compañeros y sus compañeras, en el sentido de que no aceptaban esos compañeros y esas compañeras lo que María Pía López, una gran amiga, denomina la libertad deseante de Alicia. Alicia había cometido el pecado de desear, ¿no?, y desear con libertad. Entonces, era muy común la descalificación de Alicia por eso, ¿sí?, por su libertad deseante. Y después, y esto es más personal, creo que cuando el poder de la mujer, ¿no?, de las mujeres se relaciona con algún tipo de violencia, se las invisibiliza mucho más. Bueno, esta situación comenzó a modificarse, es decir, se dieron condiciones para entender un poco más a Alicia a partir de ciertos cambios históricos. El movimiento de mujeres, ¿sí?, la lucha del movimiento de mujeres, la emergencia de un feminismo popular, ¿sí?, las luchas por memoria, verdad y justicia también, cambios en los paradigmas teóricos, el famoso giro ontológico de
de alguna manera sirvió para producir escrituras más preocupadas por lo afectivo, ¿no? Y no tan racionalistas y patriarcales. Entonces, bueno, en ese contexto creo que ese cambio del contexto hizo más fácil entender a Alicia. De todas maneras, para mí fue muy difícil, nadie lo sabe bien, de hecho nadie, como ella lo dijo, fue así, nadie sugirió escribir este libro. Yo, de hecho, intenté delegar esta responsabilidad en otras personas, sin éxito, personas mujeres básicamente, pensando que siempre una mujer iba a entender mejor a Alicia, pero como ustedes ven acá, somos 4 hombres escribiendo sobre Alicia. Digo, ¿por qué? Porque escribir sobre Alicia para mí me obligaba a un ejercicio de autodeconstrucción. Digo, como varón, heterosexual, de más de 50 años, digo, no era fácil encarar un personaje de estas características. Digo, un tipo totalmente condicionado por mandatos sexogenéricos opresivos, digamos. Ahí estaba la gran limitación. Y también había que abandonar el patrón oro de la historiografía. Digo, había que escribir sobre Alicia una biografía, ¿sí? Saliéndose tal vez de los estilos, ¿no? Más convencionales, digo, apelando a otros registros. Bueno, ahí está. Hay una frase de Borges sobre las biografías que yo suelo citar cuando hablo de este libro. Borges decía que las biografías eran paradojas evidentes porque consisten en que los recuerdos de un individuo sean despertados en otro a través de un tercero. Con esto Borges quería decir que la biografía era un género bastante cercano al artificio o en riesgo de caer todo el tiempo en el artificio. Y se supone que una biografía más cercana a la historia no debería ser un género artificial. Bueno, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Qué hice para contrarrestar esta observación borgiana? Bueno, en primer lugar, los documentos. Y acá tenemos, a partir del esfuerzo, el trabajo magnífico que hicieron Nicolás, Emiliano y Santiago, tenemos la obra de Alicia, podemos leer Alicia. Pasaron muchísimos años, esto era inaccesible, hoy ya se puede conocer la palabra Alicia de forma directa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, de a poquito, me fui metiendo en lo que yo denomino la comunidad de Alicia. Conocí a su hijo, surgió una amistad con su hijo, con sus compañeros y sus compañeras de militancia, Carlos Laforgue, Astrid Runquelas, bueno, son muchísimos y muchísimas las personas que prestaron su testimonio. Entonces, de algún modo, mi procedimiento fue el de los evangelistas, ¿no? Escribo sobre una persona que no conocía a partir del recuerdo de otras que sí lo conocieron. Y ahora la apuesta es por seguir construyendo la comunidad de Alicia, es decir, que esa comunidad no se termina con quienes fueron sus compañeros de militancia, no se termina con nosotros, sino que esperemos que siga construyéndose esa comunidad. Nada más. Buenas tardes a todos, muchas gracias Aurelio por tu invitación y por este esfuerzo editorial enorme y por tu tosudez siempre en registrar el pensamiento nacional y latinoamericano. Yo no conocía a Alicia, tampoco había leído ni leí el libro acá del compañero. Sí leí rápidamente por encima algunos partes de ese enorme libro de sus escritos que me hizo llegar Aurelio hace 2 días. Así es que le voy a pedir disculpas porque tuve 2 días, pero no todas las horas de los 2 días, para hacer mi propia búsqueda de Alicia, que sabía que existía, a la que no conocí y sobre la cual no había leído nada, por distintos motivos, no por no querer hacerlo, sino por otras ocupaciones. Así que fue una búsqueda mía. Y este libro me permitió muchas entradas, algunas que me conmovieron más por haber sido militante del 70 y además por haber estado en la misma cárcel que Alicia, la cárcel de Buen Pastor. Así que cuando Ana Macri dice que cuando entra en la cárcel, Ana Macri era del Partido Peronista Femenino, en la cárcel de Buen Pastor le dicen que hay 3 calabozos y que en uno está Alicia Eguren. Yo me acordé de ese calabozo porque estuve mucho menos tiempo que Alicia, seguramente porque después pasé una celda
pero imaginé cómo ella estaba allí y luego cuando leí sus escritos a John Williams en ese momento, la podía tener muy bien ubicada. Entré por varios lugares, por su correspondencia primero. Creo que ha sido un interesante modo de yo empezar a conocer a Alicia, directamente por ella misma, aún sabiendo que todo lo que tiene el libro no es todo lo que ella hizo, todo lo que ella pudo producir, etcétera, etcétera, y seguramente en los otros libros hay cantidades de claves más. Así que fue un reencuentro político y también un descubrimiento, porque yo coincido aquí con Miguel, coincido con Miguel en que ella estaba encubierta. Hubo otras mujeres de la época que fueron conocidas, pero cayeron presas, cayeron en enfrentamientos, Norma Rostito, Amanda Peralta, con la que yo estuve en la casa de Buen Pastor, otras mujeres, pero Alicia, inclusive para mí misma, era inubicable en una organización, porque Alicia fue una articuladora trascendente para la gesta revolucionaria de la Argentina y para el movimiento peronista y para la propia conducción del peronismo que era el general Perón. Además estaba puesto encubierta porque allí el importante teórico, el intelectual, etcétera, por supuesto el político, había sido John William Cook. Y él mismo en una de sus cartas lo dice, todo bien, unas cartas amorosas, pero en relación a la política yo decido, y esta determinación es inamovible. Y yo creo que Alicia, yo también pienso que ella no conceptualizó de modo feminista sobre la condición de la mujer, pero que lo era, porque de hecho lo que hacía Alicia era reconocer roles, pero no jerarquías. Las únicas que creo, no sé, me animo a decir, pero no he hecho los estudios que tú has hecho, que las únicas jerarquías que reconocía fueron las de John Williams, la de General Perón, tal vez Eva Perón y por allí alguna más, pero en general lo que reconocía eran roles y separaba frente a esas personas absolutamente en situación de paridad. La verdad que todos los textos de Alicia, todas las cartas a los distintos personajes, a la familia, etcétera, etcétera, son a pura sinceridad. Por lo tanto, yo también no seré tan sincera como ella, pero voy a tratar de serlo en relación a cuándo me voy desencontrando con Alicia en sus cartas. En este breve repaso que hice, porque no sé si ustedes vieron el libro, es gordo así, pero es un libro al que uno le puede entrar a cada rato. Por ejemplo, uno quiero ver una película en Netflix romántica, bueno, yo quiero leer una carta entre Alicia y John Williams, porque son extraordinarias. Quiero leer, quiero recordar la felicidad de hacer la revolución, le entro por otro lado a Alicia. Quiero recordar lo peor de la derrota, también entro por allí. Y también su estadía en Cuba y también sus otros textos, porque si hay un texto maravilloso que se presenta en el libro, es la conferencia de Alicia a la muerte, después de la muerte en homenaje a Scala Briggs, que es imperdible y se lo recomiendo. Les recomiendo el libro en general. Y también la poesía Alche, donde le hace un reproche suave sobre su muerte, que creo que es el mismo reproche que debería haber recibido Alicia por haberse quedado en la Argentina, que habrá muchas explicaciones dando vuelta de por qué se quedó. Yo estoy esbozando una a medida que leo el libro, después les diré en otra oportunidad. Mientras tanto, digo que entré al libro por las cartas entre John Williams y ella, que tiene dos dimensiones, una la amorosa, que es extraordinaria, porque está llena de mimos, de seducción, de elogios, de egos desplegados, puro amor, pura pasión extraordinaria, una exaltación que era muy propia de la época. Digo muy propia de la época porque es una literatura amorosa carcelaria que yo también conocí, porque fui presa con mi marido estaba en otra cárcel, yo en esta, y también tuve compañeras, y en esa etapa el vínculo de la pareja era un vínculo que se exaltaba con la revolución y viceversa. Era como decir la pareja militante y la pareja combatiente que comparte todo, y al compartir todo, en realidad lo que hace es hacer la revolución en la propia vida hasta personal. Así que la parte de la dimensión amorosa es también imperdible, y en esas cartas, que son de la primera resistencia, cuando estaban presos y después cuando
estuvieron muchas veces separados, después que salieron de la cárcel en Chile y en distintos países, también son cartas de extrañamiento, de amor y de evaluación política, y ellos lo dicen en algunas de las cartas. Yo creo que tenían la conciencia de que esas cartas iban a ser testimonio. Y son cartas cuidadas, no autocensuradas, cuidadas en su estilo, en su forma, en su expresión. Y de hecho fueron cartas cuidadas porque se conservaron hasta ahora, ¿verdad? O sea que esa intención se cumplió. Y ahí hay mucha información de lo que fue la caída del peronismo y la situación posterior, las condiciones que había y cómo volver a retomar la senda de la revolución. Está claro, y ella lo dice muchas veces, que para ella el peronismo es un cauce para llegar al socialismo. Al principio no lo dice tan claro, habla de la revolución, el justicialismo también hablaba de la revolución, pero esa palabra revolución fue adquiriendo después otros sentidos y otros contenidos a medida que transcurría la década del 60 y la década del 70, ¿no es cierto?, con la incorporación de la juventud. Así que esa parte de las cartas es imperdible. Luego le entré a la Alicia que escribía a la familia y sobre todo al hijo y a la familia para darle recomendaciones, instrucciones, orientaciones concretas acerca de qué comer, qué medicamento tomar, cómo comportarse con otra cosa, cómo orientar sus estudios, muy impresionantes. Además de eso, las cartas que le escribía al hijo. También el tema de los hijos fue un debate de época y de la etapa. Fue un debate muy impresionante, era un dilema, y aquellos que entramos al proceso, como dice la canción mexicana, sin hijos, pensábamos si los teníamos o no. De hecho, cuando yo entro en la casa del pastor, me cruzo con Amanda Peralta y ella me dice, ¿vos sos la nueva? Le digo, si tenés hijos, le digo, por suerte no. Me dice, ¿cómo por suerte? No hay que tener hijos para la revolución. Ahí entramos en una discusión con Amanda que nos llevó después meses también. O sea que ese fue todo un debate. Yo creo que Alicia protegió a su chiquito y era consciente del peligro que corría, lo dice en sus cartas también. Pero es muy interesante que me parece que ella confió en la familia extensa que la rodeaba. Tal vez intuitivamente pensó que la familia extensa era un buen sistema organizativo social y además su familia era peronista, la mía no. Entonces ella confió en eso y le escribía a su chiquito porque tenía la seguridad de que él se iba a incorporar al mismo proyecto que ella tenía en mente. Hay dos o tres cosas que ella le dice a él, al chiquito, además que las cartas donde ella le dice todo lo que le manda de regalo son enternecedoras, porque además está desde Cuba el mando, o sea que le manda estatuita de Fidel, carita de Fidel, gorrito, banderines. Yo no me doy cuenta ahora si el niño tendría 10 años, 8 años en ese momento, estuve siguiendo el tema. ¿No es cierto? Ahora, ella lo que pasa, que le dice en una carta que ella le ha hecho la promesa de un mundo con justicia. Ya más cerca. Que le ha hecho la promesa de un mundo con justicia. Y yo creo que ella prefería la tristeza de estar separada de él a la tristeza de dejarle un mundo injusto, porque lo dice en muchos momentos. Y también es muy interesante en las cartas, que olvidé decir, en las cartas de ella con John William, cómo ellos dos se sienten tan poderosos, invulnerables. Hay una frase que yo no voy a tener tiempo ahora de, pero es extraordinaria, de John William, donde dice que son absolutamente invulnerables juntos con ese amor y con ese amor a la revolución. Ella también le dice cosas extraordinarias, como que él ha sedimentado en ella, ha llegado por fin el compañero. Ahora, si puedo, después la encuentro, porque estoy apurándome porque es poco el tiempo. Luego le entré con cuidado y con poco tiempo, me falta muchísimo leer carta por carta, a lo que son las cartas ya del 70, 71, con la vuelta del general Perón, el armado de la vuelta del general Perón y el nuevo gobierno peronista. Alicia, en relación a lo que decía acá el compañero, hablaba con todo el mundo, hablaba con el general, y el general le escuchaba, pero además le contestaba las cartas. Yo no he podido hacer un seguimiento acerca de cuántas le contestaba, tampoco sé cuántas de todas esas cartas habrán llegado, no sé si las escribía para que llegaran, y además me puse a pensar, ¿cómo hizo para que llegaran? ¿Cómo hacía? ¿Cómo era el trámite? A lo mejor ustedes lo saben.
escribió cartas a López Rega, compañeros, en el año 72, en diciembre del 72, cuando todos sabíamos lo que significaba López Rega y lo que significaba López Rega como dominio de Isabelita. Y ella se sentaba y le escribía a López Rega y le decía a López Rega que el peronismo o será revolucionario o no será. Era, la verdad que tenía una autoestima extraordinaria en relación a la capacidad de convencer y a la capacidad de levantar esas banderas. Le escribió a Isabelita varias cartas. En esas cartas yo me imaginaba, le habló a Isabelita de Evita. ¿Y cómo le habló de Evita? Digo yo, me pongo en el lugar de Isabel. Y no solo le habló de Evita de una manera extraordinaria allí, sino que además le dijo que Isabel tenía que cumplir el mismo papel que había cumplido Evita, por el vínculo que tenía personal, pero por el lugar en el que estaba situado. Son interesantísimas las cartas ida y vuelta con Jorge Antonio. Y así sucesivamente con distintos, pero Jorge Antonio también todo un personaje muy impresionante. Yo, siguiendo todos sus textos, si hay algo, ella tendría opinión sobre todos, y malas opiniones sobre muchos de ellos, pero no se abstenía de hablar con nadie, y hablaba con todos, porque para Alicia, según sus textos, yo solamente traté de empezar a conocerla por sus textos. Lo único que podía llegar a ser la revolución era el conjunto, y en el conjunto están todos, aun los que sabemos cómo son, que son cobardes, que son traidores, que desertan, que manipulan, que son reformistas, porque plantea el tema del reformismo, el electoralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a mí me interesó muchísimo todo ese periodo posterior, la vuelta de Perón, la muerte de Perón, porque en esos años 73, 74, nosotros estuvimos con el general en el 72, algunos familiares de presos políticos, y tuvimos la certeza de lo que el general Perón pensaba, de cómo debían ser las cosas. Interesante, no hay tiempo hoy para hablar de eso, pero digamos en el 73, 74, muchos de nuestros caminos se fueron en parte separando. Ahora, si hay algo que Alicia hacía es ser clarita. Ella planteaba la lucha del pueblo. Ella planteaba la guerra del pueblo, la guerra revolucionaria. Y ella fue asociando, de a poco, yo no pude hacer un estudio sobre esto, fue asociando, por supuesto, la lucha armada a la guerra revolucionaria y a la revolución. Yo también caí presa porque abracé la lucha armada, no estaba en otra posición. Lo que nosotros después fuimos discrepando muchas veces en esas organizaciones acerca de algo que Alicia insistentemente le plantea a todos aquellos con los que habla, les plantea que el pueblo está dispuesto. Y nosotros, algunos de nosotros y nosotras teníamos una percepción diferente de lo que el pueblo estaba dispuesto de acompañar en relación a la lucha armada como metodología única y posible de lograr que se concretara la revolución. Ya tengo que terminar, vos me decís, tengo que ir terminando, habría montones para decir sobre Cuba. Solo una frase voy a decir, puede ser que está escrita por allí. Ella contesta en una entrevista, ella contesta y dice, con Cuba no hay forma de equivocarse. Es clara en lo que habla de Cuba. Y tengo después, si hay tiempo, un mensaje, un poquito largo, pero se puede recortar después, de una amiga que me mandó de Cuba, una señora de 88 años, una compañera peronista de las muchachas de Evita, entrerriana, que conoció a Santiago Riera, el viceministro del Che en Cuba. Lo conoció en Argentina, estaba torturado, se enamoraron, se casó con él y vive desde aquel momento en Cuba. Y fue muy amiga de Alicia allá en Cuba. Me manda un mensaje lindísimo desde allá. Para terminar, yo diría que algunas cosas más que quisiera decir de ella. Ella fue un lazo intergeneracional y también entre las organizaciones. Y lamento no haberme cruzado con ella, o no sé si me crucé alguna vez con ella, porque la compartimentación y los nombres de guerra, la verdad que hacían su tarea, así que uno no sabía siempre
siempre con quién estaba, ¿no es cierto? Aunque yo venía de otra rama de la resistencia, yo venía de la rama de Jorge Rubli, de Parelcadri, Héctor Espina. Desde ese sitio llegué yo a la lucha del 70. Así que, digamos, para terminar, me parece que tiene una estatura tan extraordinaria, Alicia, ahora que yo leo todos sus textos y también sus poemas, que debería estar, lo dijiste, porque estuvo encubierta, en la Galería de Pensadores, y te agradezco, Aurelio, que la estés incluyendo con este texto. Yo solamente pude ojear y ya voy a ojear el tuyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir a compartir este momento de alegría con nosotros, por el homenaje a Alicia Aguren, por la presentación de la biografía de Miguel y el trabajo de los escritos que combinamos con Santiago y con Emiliano en un trabajo desde la Biblioteca Nacional. Nuestro primer acercamiento a la figura y a la obra de Alicia Aguren, más allá de alguna efímera presencia en alguna biografía de Cook o en algún estudio sobre el peronismo de la resistencia, se produjo en el contexto de una investigación desarrollada para la edición facsimilar de la revista Nuevo Hombre, que la Biblioteca Nacional publicó en el año 2015. Relevando la revista, vimos con una serie de colaboraciones que la develaban como un formidable cuadro teórico, un cuadro político e ideológico, con una asombrosa densidad teórica y una afilada beta polemista que dotaba a sus posiciones de una considerable pregnancia sobre distintos grupos insurgentes del fines de los 60 y principios de los 70. A partir de allí, la pregunta por sus otros textos que intuíamos desperdigados, por las otras formas que pudo haber asumido la palabra escrita en la vida de Alicia, se nos hizo presente y comenzó a hacer que queramos saber más de esta mujer inquietante. Hacia fines de ese año comenzaron las gestiones que culminaron en octubre de 2016 con la firma del convenio de donación de la documentación que hoy conforma el archivo fondo Alicia Aguren John William Cook, a través del cual Carlos Laforgue, cuadro de la resistencia, colaborador de la pareja Aguren-Cook, colaborador cercano de la pareja Aguren-Cook, y custodio de los documentos durante décadas, y Pedro Gustavo Catela, hijo y único heredero de Alicia, firmaron el convenio a través del cual se donaba el fondo para la Biblioteca Nacional para su preservación. A partir de allí se inicia un camino de restitución de la memoria sentimental, la memoria personal, intelectual y política de la pareja, que se profundiza a partir de las tareas de conservación, de descripción y de puesta a la consulta pública impulsada desde el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional. El fondo documental Alicia Aguren John William Cook conserva toda la documentación producida, recibida y recopilada por la pareja, entre las que se cuentan una gran cantidad de correspondencia personal y política, originales de escritos, materiales organizativos y de difusión, producidos al calor de una intensa actividad militante que en términos de los materiales que se conservan en el archivo puede ubicarse entre 1955 y 1975. La idea del binomio Aguren-Cook como unidad sentimental, política e intelectual que se esbozaba en su temprana correspondencia y que incluimos en el libro, aparece también verificada en los documentos de archivo. Allí la relación de complementariedad y de potenciación mutua que fueron construyendo con los años, que incluyó por supuesto aclarados contrapuntos, se verifica a través de la existencia de documentación, de procedencia compartida y de materiales con anotaciones cruzadas. Relevando esos papeles, vimos con una constatación. Alicia siempre fue mucho más que la mujer de Cook, que la compañera de John. Siempre rebalsó los lugares que lograba ocupar. Como lúcida y detalladamente señala Miguel en su indispensable biografía, Alicia en el País, Alicia fue disculpen, acá me confundido de línea. Se doctoró en filosofía, publicó 4 libros de poesía, fue la primera mujer que tuvo a su cargo una cátedra de sociología, fue perseguida y encarcelada durante la resistencia peronista, participó como miliciana en la defensa de la Bahía de los Cochinos en Cuba, fundó junto a Cook la Acción Revolucionaria Peronista,
fue una de las impulsoras de la tendencia revolucionaria del peronismo y fue quizás la principal difusora de la obra de Cook tras su muerte. El fondo, entonces, decimos, contiene varios de estos documentos que atestiguan estas diferentes aristas de una vida intensa. Entre ellos los documentos vinculados al peronismo de la resistencia, sobre todo aquellos referidos al funcionamiento del Comando Superior Peronista, de los diferentes comandos tácticos, también a las querellas en torno a la reorganización del Partido Justicialista y a los intentos por dinamizar la rama femenina del movimiento a través del Partido Peronista Femenino. Muchos de los documentos dan cuenta de este contexto de clandestinidad y persecución que pesaba sobre la actividad política, siguiendo el pulso de sus detenciones en diferentes penales del país y sus años de exilio en Uruguay, Chile y Cuba. De este periodo cubano, como comentaba Juliana, hay una nutrida correspondencia familiar que da cuenta de un modo coloquial y cotidiano de esos primeros años de la Revolución. También se conservan documentos de la Conferencia Tricontinental de La Habana y documentos vinculados al encuentro convocado desde la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLS. Son muy importantes también los documentos relativos al surgimiento y al desarrollo de la acción revolucionaria peronista, que va desde 1964 hasta los primeros años de los 70, la década del 70. Y ahí se conserva toda una serie de documentos que dan testimonio de una labor de difusión y de propaganda, como pueden ser boletines, revistas, folletos, volantes, que dan cuenta de una intención de articular esos nucleamientos, esos grupos del peronismo revolucionario que comenzaban a surgir a partir de la segunda mitad de la década del 60. También son muy importantes los escritos y los materiales de Cook, con anotaciones, con marcas de edición, con notas marginales de la propia Alicia, que demuestran ahí una labor de edición y de un interés por la difusión de esas obras tras la muerte de John. El acceso y el estudio a los documentos comenzó a cimentar, acá con los compañeros, el proyecto de edición de las obras de Alicia. Siempre fue, sumándose a este legado, a este intento de recuperar la memoria política de Alicia, ahora intentando amplificar la voz y el pensamiento a través de sus escritos. La investigación, que duró varios años, se hizo en el marco de la Biblioteca Nacional. Fue un proyecto conjunto entre el Departamento de Archivos, que dirige Ana Guerra, y la Dirección de Investigaciones, que dirige Belín Galeazzo. Así que aprovechamos para agradecer a la Biblioteca Nacional por el estímulo, a la Biblioteca Nacional, las áreas que lo integran, y a todos los compañeros y compañeras con los que compartimos día a día, que acá hay unos cuantos presentes. Agradecer el estímulo en la investigación sobre los valiosos acervos de la biblioteca y la libertad para poder elegir aquellos temas que más nos interpelan. El libro que estamos presentando hoy reúne entonces la obra édita e inédita de Alicia Uren, expresada a través de su correspondencia, sus artículos, sus entrevistas y su obra poética. Se compone de un estudio preliminar que contiene un abordaje a algunas particularidades del fondo documental, un esbozo de un itinerario bibliográfico de Alicia y algunas claves de lectura que brindamos. Y sobre todo la compilación de documentos, que se organizan en 6 secciones. La primera, que es la correspondencia entre Alicia y John, la correspondencia de John, que va desde los primeros años de la resistencia peronista hasta mediados de los 60, la correspondencia familiar, que como decíamos se ubica en los primeros años de la Revolución Cubana, la correspondencia política, que se divide en 2 etapas, durante la resistencia peronista, y la segunda entre los tempranos 70 y poco antes del secuestro y desaparición de Alicia en el 77. Las entrevistas, los artículos que se agrupan en las ciencias sociales, los temas culturales y el ensayismo político, y las entrevistas, que son brindadas en diferentes épocas a diferentes medios y medios gráficos internacionales y nacionales, y la obra poética, que incluye una selección de los poemas publicados durante la década del 50 y algunos poemas inéditos que hallamos en su archivo. Queremos agradecer entonces a Aurelio, a Fabián Narvaja, a Fernando Bogado y a todos los que integran la editorial Coligüe por encarar de una manera entusiasta y muy trabajosa la edición de estos escritos, y también destacar el hecho político que implica su publicación en un momento como el actual.
decir algo más? Bueno, en relación a lo anterior que decía Nico, nosotros queríamos cerrar la presentación mostrando un fragmento de un audio, una entrevista de Alicia a un medio francés. Estimamos que fue a principios de 1974, hace mención del tercer gobierno de Perón. También yendo a la materialidad de lo que es un archivo, que contaba Juliana antes, también en relación, bueno, a su experiencia carcelaria, y aquí también, bueno, ha sido muy conmovedor para nosotros cuando tuvimos contacto con la correspondencia. Debemos imaginar por dónde habían andado esas cartas, por dónde circuló, cómo hizo todo ese archivo hasta llegar a la biblioteca, y también, bueno, lo conmovedor que es para nosotros que pueda ser finalmente editado como libro, y que esto recién arranca ahora, es decir, recién empieza a circular la obra de Alicia, como comentaba Julián antes. También, bueno, todo trabajo es colectivo, entonces queremos destacar mucho el trabajo de los compañeros y compañeras del Archivo Nacional de la Memoria, que es donde encontramos acá los audios, especialmente a Martín Mujica, que era el responsable del Departamento de Audiovisuales, y también a los compañeros y compañeras del área de audiovisuales de la Biblioteca Nacional, especialmente Andrés Dussel, que restauró con mucho profesionalismo y paciencia el audio, y a Isabel La Rosa, que también armó y coordinó los subtítulos con Diego Vega. No nos queremos saltear a nadie, así que bueno, vamos a cerrar la presentación acá de Alicia con su voz. Y voy a poner el audio. ¿Por qué no hablé? Facente Alicia Ecohen de Cook, grabado en mai 74. Otra pregunta que responde el siguiente modo. En este país tenemos una identificación no regional, como un producto de material documentos originales de los entonces de liberalizar autonomía de acuerdo con la teoría de la clase obrera, se puede tener una modificación muy profunda, sobre todo después de que Perón es derrotado, después de Perón se va, derrotado por la diversidad y por el imperialismo. Una impresión se da entre la masa, la clase obrera, que era en su momento un modelo peronista, es un nuevo movimiento de culturalismo distribuido. Nosotros, los peronistas revolucionarios que salimos a luchar en un momento, en medio alguno creamos esa innovación en libertad. Entonces existió, voluntariamente. Y al mismo tiempo, la identificación de sus aspiraciones en la figura de este líder fue también un fenómeno de carácter puramente espontáneo, masivo, no predicado por ideólogos, sino por combatientes, que también se dio en el primer momento. Y le ponían significados mediáticos. Los significados mediáticos son bastante espectaculares, que debido al nivel de integración a la sociedad, de unificación que se producía en aquella época, en todo caso de participación en el gobierno, en la sociedad, la marginalización de la política, de la vida misma, que Perón va a una mesa más de todo lo que un tiempo de malestar, esa identificación entonces y las continuas que hoy repiten jóvenes como que han empezado el peronismo, con un bagaje ideológico que posee con el peronismo en comienzo, muchos luego con la mayoría provenientes de la izquierda, esas canciones con el Perón muerto, la vuelta de Perón, etc. Esas son las canciones espontáneas que surgen en el pueblo en un comienzo. De modo que si usted me preguntara si nosotros luchamos por la vuelta de Perón, yo te diría muy
exclusivamente que nosotros luchamos por la vuelta de Perón. Nosotros luchamos por la revolución nacional y social hacia el socialismo, por la instalación de un poder popular hacia el socialismo. Sucede que esa lucha era absolutamente indivisible de la lucha del peronismo, como se demostró en estos 18 años. Desde el punto de vista de la clase obrera, esta lucha era indivisible de la lucha por la vuelta de Perón. Si usted ha leído la correspondencia entre Perón y Puig, se dará cuenta que las diferencias ideológicas que existían entre los planteos del uno y del otro, y al mismo tiempo de cómo esas diferencias se dan por un principio que son por lo menos visiblemente pequeños en el periodo en que se enfrentan, no abiertamente en el periodo militar peruano, un poco al estilo de la chilena, las diferencias van profundizando más cuando se hablan de derechos democráticos, y Perón ya por una vez inició esta por un camino, y las preguntas revolucionarias en aquellos derechos muy pocos están por otro. Y obviamente, como el mito de Perón no ha desaparecido, la clase obrera sigue creyendo, sigue pensando, sigue convencida de que el retorno de Perón al país y al gobierno es el camino para poder llevar adelante sus reivindicaciones mucho más avanzadas que las logradas en el primer gobierno, es decir, el camino hacia la revolución. Nosotros tratamos, como se ve en la correspondencia, que fundamentalmente John, en el segundo tomo, esencial para la correspondencia, de dotar al movimiento de una ideología y de ganar al líder que fue un líder no por nosotros, sino por el pueblo, de ganarlo hacia una ideología revolucionaria, hacia una práctica revolucionaria, hacia una decisión revolucionaria. Los esfuerzos fueron buenísimos, pero muchos. Obviamente muchos resultados fueron mucho más grandes desde el punto de vista del peronismo, o sea, de lograr concretar la existencia o dar como mínimo más fuerte para que se pudiera desarrollar una vanguardia peronista revolucionaria que luchara por el socialismo. Esos son mucho más grandes, es una masa peronista más totalmente predispuesta a aceptar los postulados socialistas que través de una larga lucha, pero no es peronista. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de nuestra responsabilidad de la masa de Guillermo, que no sentimos ninguna responsabilidad con nosotros acerca de las características de Perón, nunca lo mentimos. Inclusive, no le mentimos tampoco ni engañamos a los jóvenes que estaban en el peronismo. Nosotros nunca caracterizamos a Perón en ningún especialismo. Bueno, un aplauso para la compañera Alicia Gúnez, mártir del pueblo peronista. La última vez, según los testimonios que se dio a Alicia, fue en la ESMA, y este testimonio, me dice Santi, fue encontrado en la propia ESMA, ¿no? Así que son esos duros de la historia. ¿Ahora hay que seguir hablando o son esos? Le voy a pasar a Juliana para que lea un poquitito de esa carta que dijo de la amiga que mandó de Cuba y avisar que los libros están allá, porque es muy importante, hay libros que se venden. Y si no, en Coligüe están el 710, ¿verdad? Del pabellón azul. Si no, llegan acá para que vayan a buscar. Te dejo, Juliana, para hacer. 2 párrafos seleccioné nada más porque ella me lo mandó, sabiendo que yo iba a estar acá y que había salido un libro. Dice: un atardecer de enero de 1961 me llama Alicia y me advierte que me prepare para una gran sorpresa. Y así fue. Cuando abrí la puerta de mi casa encontré al gordo de Alicia vestido de miliciano, con la noticia de Alicia de que ella integraba el mismo batallón de mis entrenamientos en la Plaza de la Revolución de La Habana. Alicia siempre, habla de Alicia de modos extraordinarios, y solamente a lo mejor si puedo, cuando fue con el gordo que presidió la reunión de la OLAS, a ver si lo encuentro. Ella dice que Alicia le dijo que le diera un momento para llorar juntas, aunque el gordo no se le iba a perdonar. Y es que le quería contar que él estaba muy enfermo y que él murió, porque además cuenta también que consiguió que el Hotel Riviera, donde ellos se hospedaban, fuera la reunión de los argentinos. Hay muchas cosas de los argentinos, pero quería ver si les decía esto de que buscaba llorar con ella y no pudo hacerlo. No lo encuentro, no importa, pero quería decirles que me la había mandado desde Cuba, tiene 88 años y es una gran revolucionaria entrerriana. Gracias.